Bienvenidos a Enfoque Educativo, el podcast donde analizamos los temas más importantes sobre el futuro de la educación en nuestra sociedad. En este capítulo hablaremos sobre la virtualidad desde un enfoque educativo. Haremos una comparativa sobre la educación virtual durante la pandemia COVID-19 y las enseñanzas que nos ha dejado aquella para aplicarla a nuestra realidad. En esta ocasión contamos con la compañía de Calderón Ventura Caroline Jocelyn, García Correa Olguita Jacqueline, Girón Asuncio Angie Nayeli, Rubio Díaz Adalí y por supuesto mi persona. También tenemos el enorme placer de contar con Olga Lidia Correa Albán, docente con muchos años de experiencia en este campo, y nos acompaña además el docente John Edwin Jiménez López, quien también experimentó muy de cerca la virtualidad. Vamos a empezar. El enfoque educativo Proyecto 2025 representa una de las propuestas más audaces en el ámbito educativo. Este proyecto nace ante una demanda de una educación que no solo capacite a los alumnos, sino que también capacite en competencias críticas como la creatividad. Por ejemplo, tenemos: este año termino el colegio y debo ingresar a la universidad, pero no me siento preparada porque en estos últimos 2 años no aprendí nada en clases virtuales. Esto refleja la preocupación común en muchos alumnos en el Perú debido a la pandemia, ya que los estudiantes no están acostumbrados a ella. No existe socialización, el uso de las pantallas incrementa la dependencia y la adicción a las mismas. Respecto a los siguientes puntos negativos y como respuesta a ellos, ¿qué puntos a favor podemos incluir? Buenas noches con todos, primeramente, y sí, como dices, pues no, el tema de la virtualidad tiene sus pros y sus contras, pero debemos de entender que la educación virtual es una tendencia que está tomando mayor relevancia y que se vio acelerada debido a la pandemia, ¿no? Sumado a eso, debemos de indicar que nuestro país, al igual que muchos otros, no estaba preparado para afrontar una virtualidad a la escala en la que vivimos actualmente. La transición a la virtualidad fue forzada prácticamente, por lo que los grandes errores cometidos no pueden ser señalados como fracasos propios de la educación virtual, sino pues como errores propios de la transición, podríamos decirlo así. Dicho esto, debemos remarcar aspectos positivos, tales como, por ejemplo, ¿no?, la reducción de costos en materias educativas, también la amplia variedad de cursos y fácil acceso a la información. Podemos también agregar el desarrollo de habilidades digitales, ¿no? También adaptación a los diferentes tipos de estilo de aprendizaje y flexibilidad horaria. Vamos ahora a ver estas temáticas desde diferentes aristas. Como en cualquier temática, vamos a tener aquellos que están a favor y aquellos que están en contra. Bien, hay que tener en cuenta que el 90.5% de los encuestados de quinto año de secundaria encuentra pues una gran diferencia entre lo que es la educación presencial y la educación virtual, de los cuales el 61% coincide que su rendimiento efectivamente ha disminuido, lo que lleva a que nos preguntemos cuáles son las causas de que el rendimiento académico haya disminuido y de qué manera se podría corregir. Como es bien sabido, los cambios pueden producir resistencia. Todo cambio involucra un esfuerzo y en principio se muestra una resistencia a que ocurra. Es normal, lo vemos en el cuerpo humano. Al crecer, los cambios producidos en el cuerpo duelen. La virtualidad no es bien vista debido a que estamos acostumbrados a ver el internet, los teléfonos y computadoras como medios de entretenimiento, mas no como herramientas de aprendizaje. Claro que habrá quienes la usen para hacer algún Excel o Word, pero si contrastamos la cantidad de horas que le dedicamos en comparación con la cantidad que pasamos jugando, podríamos tener una mejor idea. Además, no todas las personas aprenden de la misma manera. A algunas personas les irá mejor con la tecnología y a otros no tanto. ¿Cómo podríamos abarcar la virtualidad desde un enfoque educativo? Evidentemente, la forma de aprendizaje va a variar para cada alumno, tal vez pues porque algunos tienen una inteligencia más desarrollada que otros. Por ejemplo, si un alumno desarrolla más su inteligencia visual auditivo, entonces le resultará muy bien este tipo de aprendizaje. Pero para aquellos alumnos con inteligencia, por ejemplo, corporal sinestésica, este tipo de aprendizaje no le dará buen resultado.
teniendo en cuenta que los alumnos con inteligencia corporal sinestésica son aquellos que aprenden directamente con su cuerpo, por ejemplo, aquellos que tienen las habilidades para los deportes, ¿no? O sea, no pueden practicar, por ejemplo, el vóley, el fútbol, la natación de una manera virtual desde la PC. Es muy cierto. Ahora, se ha mencionado la reducción de costos en cuanto a ventajas virtuales. ¿Lo podríamos entender como un pago más bajo a los docentes por ser virtual? ¿O hacia qué está enfocado en realidad? Bueno, tengan mi más cordial saludo. Soy el docente John Jiménez López. Respondiendo a su pregunta, señor Carlos, no precisamente la reducción de costes viene dado a la disminución de las barreras educativas y el libre acceso a la información. Mucho del conocimiento está disponible abiertamente en Internet, ya que es gratis y abierto para todo el mundo. Otros, por el contrario, tienen un costo que es simbólico o muy accesible. Puedes comprar un libro por menos del costo de un menú o puedes conseguirlo gratis en foros o blogs. Además, la digitalización ha llegado para quedarse. No podemos apartarnos de ellos o quieren hacer caso omiso a ello. Por ejemplo, el sector salud se está modernizando entrando a la virtualidad. El sector finanzas y el sector educación eventualmente también deberán montarse a esa misma línea de innovación. Cierro mi participación indicando que en este mundo globalizado, la virtualidad y la digitalización formarán parte de nuestro día a día. Muchas empresas han facturado y facturan mucho dinero gracias a la digitalización. Hablamos de Facebook como ejemplo, Amazon, Netflix. Actualmente existen plataformas digitales muy buenas donde se puede aprender, tales como Khan Academy, Udemy, edX, Duolingo, muchas otras más. Solo que debemos mejorar nuestras capacidades de autoaprendizaje, entender que somos responsables de nuestra educación. Absolutamente, claro. Y teniendo en cuenta el factor humano, ¿dónde dejamos la socialización en todo esto? ¿A dónde queda la interacción? Agradecerles su invitación a este podcast. Soy docente nombrada, mi nombre es Olga Lidia Correa Albán. Con respecto a tu pregunta, en eso quería hacer especial énfasis. No hay que olvidar que nuestra naturaleza humana nos invita a la socialización y no solo a través de chat o foros. Es necesario involucrarse de manera personal, social y emocional, porque la educación remota reduce considerablemente la interacción directa entre alumnos y docentes, afectando la comunicación, el desarrollo de habilidades sociales. Además, puede causar en los alumnos sentimientos de aislamiento y afectar su bienestar emocional. Otro de los factores negativos a tomar en cuenta es que zonas urbanas, pero sobre todo en las rurales, la desigualdad en el acceso a la tecnología y a la conexión inestable de Internet limita la participación y aprendizaje, generando problemas en la calidad educativa, porque muchas veces las herramientas digitales no reemplazan la enseñanza presencial, haciendo que los alumnos requieran mayor apoyo pedagógico. Claro que sí, efectivamente. Y ante esta problemática, ¿cuáles son los retos del desempeño docente? La educación es un derecho primordial y nuestra tarea como docentes es un pilar para el logro de aprendizajes en el alumnado. Por esta razón, en todos los países del mundo, incluido el nuestro, se han desarrollado políticas educativas orientadas a favorecer el mejoramiento de la práctica pedagógica a través de acciones de monitoreo, acompañamiento, capacitación y evaluación del desempeño. Además, en el marco del buen desempeño docente, sustentado en teorías de soporte metodológico y científico, establece de manera precisa y clara los dominios que el docente debe tener. En uno de ellos señala que el docente debe usar creativa y pertinentemente las tecnologías de la información
y comunicación que tiene a su alcance. Sin embargo, ha quedado evidenciado que en tiempo de pandemia no todos los docentes han afrontado la coyuntura del aprendizaje remoto. En este sentido, en las políticas educativas se debe considerar necesariamente la incorporación de las nuevas tecnologías digitales. La UNESCO señala que la integración de la tecnología en las aulas va a depender de la capacidad que tengamos como docentes para complementar la pedagogía tradicional y fusionar las TICs con las nuevas propuestas pedagógicas y así se estimule la interacción colaborativa y el aprendizaje cooperativo. Esto significa que incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en las aulas requiere no solo de equipar a las instituciones educativas con estos recursos, cosa que no pasó en tiempo de pandemia, sobre todo en las zonas rurales, sino que es necesario que todas las partes educativas sepan beneficiarse de las posibilidades didácticas que ofrecen, especialmente a la labor del docente y al aprendizaje del estudiantado. Con base a este análisis, se propone un perfil docente que señale las competencias que le permitan desempeñarse eficientemente. Los docentes del siglo XXI deben observar los aspectos sociales, políticos y económicos de su contexto para analizar y adecuar su práctica profesional. Debe ser líder, gestionar y mediar los aprendizajes de sus estudiantes, conocer de las teorías y los modelos curriculares, planificar los procesos educativos y, sobre todo, comunicarse asertivamente y trabajar en equipo. Asimismo, debe investigar, emprender e innovar permanentemente. También saber usar las tecnologías de la información y comunicarse de manera apropiada, presentar una elevada capacidad de resiliencia y facilidad de adaptación a los cambios para aprender de lo nuevo y priorizar su aplicación, tener empatía y tolerancia y centrar su pedagogía en el ser humano, la felicidad y el bienestar social. Dadas las nuevas necesidades educativas, se debe priorizar la formación y capacitación docente en 3 habilidades fundamentales relacionadas con la competencia digital, conocimiento y comprensión de las TIC, uso pertinente, reflexivo y didáctico de estas, y generación de conocimiento que fomente la creatividad y la innovación. Dichos criterios, que forman parte del desempeño del profesorado del siglo XXI, deberán ir acompañados del soporte tecnológico que debe proveer el Estado a docentes y estudiantes al facilitar su acceso a la tecnología y equipar las instituciones educativas con recursos. Sin embargo, lo más importante es que todas las partes del sistema educativo sepan y puedan beneficiarse de las posibilidades didácticas que ofrece las TIC. Y así concluimos este capítulo de Enfoque Educativo, donde analizamos los pormenores e implicancias de la reforma educativa, Proyecto 2025. Pues durante este diálogo hemos podido escuchar cómo esta reforma busca modificar nuestro sistema educativo para capacitar a los alumnos en competencias fundamentales que priman en pleno siglo XXI. Además, las capacitaciones para los docentes que tienen una gran labor en el desarrollo de la misma. Bueno, sí, pues no. Entendemos que una reforma de tal envergadura afrontará retos significativos, ¿no? Y que su triunfo estará condicionado al compromiso de todos los participantes, desde las autoridades educativas y los profesores, hasta las familias y los estudiantes mismos. No obstante, sostenemos que con los respaldos y modificaciones correctas, esta reforma puede edificar una educación más justa, contemporánea y ajustada a las demandas presentes. Quisiéramos expresar nuestra gratitud a nuestros invitados de hoy y a todos los oyentes por estar con nosotros en esta reflexión tan imprescindible.
Si deseas mantenerte actualizado acerca del progreso de la reforma y otros asuntos vinculados a la educación, no olvides suscribirte a Enfoque Educativo, darle like a este podcast y por supuesto dejar tus opiniones. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas acerca de la virtualidad? ¿Cuáles son tus aspiraciones, tus inquietudes? ¿Cuál es tu opinión acerca de esta temática? También es esencial tu voz en este proceso de transformación. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.